Bienvenidos a este nuevo video en el cual aprenderemos los tipos de datos en Python. Los saludo del tío Print y sin más que agregar, comencemos. Para facilitar el aprendizaje de los tipos de datos en Python, aquí tenemos una tabla, la cual se constituye de tres columnas: tipo de dato, descripción y ejemplo. Después del nombre de cada tipo de dato, entre paréntesis puse la palabra reservada. Es importante saber de qué tipo de dato nos están hablando. Comenzamos con el tipo de dato entero, con su palabra reservada int. Como su nombre lo dice, este tipo de dato abarca los números enteros, como podría ser el 1, el 20, el 400 o el -10. Después tenemos el tipo de dato flotante, con su palabra reservada float. Este tipo de datos son los números con punto decimal, por ejemplo el 1.5, el 15.3, los números negativos como 100.8. Es importante destacar que aunque no tengamos un valor después del punto decimal, sigue siendo de tipo de dato flotante, por ejemplo el 10.0, a pesar de que tenemos 0 y podríamos caer en el error de decir es un número entero, este valor tiene punto decimal, así que entra en el tipo de dato flotante. Después tenemos el tipo de dato string, con su palabra reservada str, los cuales son secuencias ordenadas de caracteres, como por ejemplo hola o hola mundo. Los tipos de dato string podemos identificarlos por las comillas dobles o las comillas simples. Aunque haya números dentro de esas comillas simples o dobles, sigue siendo un string. Como vemos en el ejemplo, 10 y 10.0, mientras estén entre comillas simples o dobles, siguen siendo un string. No hay que caer en el error de decir que es de tipo de dato entero o que es de tipo de dato flotante. Después tenemos el tipo de dato lista, con su palabra reservada list, que es una secuencia ordenada de objetos. Las listas podemos identificarlas porque los valores están dentro de corchetes y separados por comas. Las listas permiten una secuencia de valores del mismo tipo de dato o una secuencia de valores con diferente tipo de dato. Como podemos ver en el primer ejemplo, tenemos una lista con elementos de tipo de dato int, pero no hay ningún problema si tenemos elementos con diferentes tipos de dato. En el segundo ejemplo podemos ver que hay diferentes tipos de dato como int, como float, como strings, y otra vez se repite int y no hay ningún problema. Después tenemos el tipo de dato diccionario, con su palabra reservada dict. Este tipo de dato podemos definirlo como una estructura con pares de valores, la cual los valores, uno es la llave y el otro es el valor. En el ejemplo podemos ver que la llave es nombre, el valor es Juan, el segundo elemento, la llave, es edad y el valor es 9. Podemos identificar que es un diccionario porque está entre llaves. Más adelante vamos a profundizar en cada uno de los tipos de datos de forma individual para poder entenderlos mejor y que no haya ningún problema al momento de emplearlos en Python. Después tenemos el tipo de dato tupla, con la palabra reservada TUP. Este tipo de dato son secuencias ordenadas inmutables de objetos. A diferencia de las listas, las tuplas son inmutables. Esto significa que no se puede cambiar ningún elemento. Podemos identificar las tuplas porque los elementos están entre paréntesis. Al igual que las listas, no hay ningún problema al momento de mezclar tipos de datos. Tenemos 1, 2.5, hola mundo, 2, 2 y 2. Ahí podemos ver que tenemos tipo de dato int, tipo de dato flotante, tipo de dato string y terminamos con int y no hay ningún problema. La principal diferencia es que es inmutable. Más adelante vamos a estudiar las listas, las tuplas, los diccionarios y el set por separado, y además vamos a ver sus diferencias para poder destacarlas y no confundirnos. En este video solamente estamos viendo la introducción a los tipos de datos. Después tenemos el tipo de dato set, con su palabra reservada set, que es una colección ordenada de datos únicos. Al igual que la tupla, los elementos están entre paréntesis,
Pero una diferencia entre la lista, la tupla y el set es que el set tiene valores únicos. La lista y la tupla se pueden repetir. Y por último tenemos el booleano, con su palabra reservada bool. Este tipo de dato abarca valores lógicos como verdadero o falso. Python lo trabaja en inglés como true y false. Es importante que la primera letra de true y false sea en mayúscula para que no nos marque ningún error. True y false son palabras reservadas de Python, al igual que las que están a un lado del nombre de los tipos de datos. Bueno, gracias por ver el video. Les pido que le den like y se suscriban para que el algoritmo nos trate de maravilla y así podamos llegar a más gente. Síganme en Instagram, ahí subo problemas y datos interesantes todos los días. Y si tienen alguna duda pueden escribir en los comentarios o pueden enviármela por correo a eltioprint@protonmail.com. Hasta el próximo video.